Hola, ¿qué tal amigos? Aquí nuevamente con otro video de Path of Exile y en esta ocasión analizaremos el funcionamiento y las interacciones de Rage Vortex. El funcionamiento es muy simple. Al atacar creamos una Rage Storm, que es un vórtice que avanza en línea recta, similar a Vaal Blade Vortex. Los enemigos alcanzados por la habilidad son ralentizados y la habilidad los golpea múltiples veces a su paso, con una frecuencia basada en la velocidad de ataque del personaje. Además, al usar la habilidad sacrificamos parte de nuestro Rage, aumentando el radio y el daño de la habilidad dependiendo de la cantidad sacrificada. Y solo podemos tener una Rage Storm activa al mismo tiempo. Los tags del skill son Attack, AoE, Duration y Melee, y solo puede ser usada con espadas o hachas. En lo personal creo que esta habilidad tiene bastante potencial y creo que hay algunas mecánicas que podrían sacarle el máximo provecho. Obviamente la mecánica principal para una posible build es acumular Rage, ya que entre mayor sea nuestro pool de Rage, mayor será la cantidad sacrificada y las mejoras en sus efectos. Nuestro Rage máximo base es de 50. Podemos obtener 10 más con la notable Berserking y 5 más con Hatchet Mastery. En objetos, Réplica Conqueror's Efficiency nos otorga 5 más, Bear's Girdle 20 más, y Ritual Savagery 25 más si cumplimos su condición, y la ascendencia del Berserker nos otorga otros 10 con Crave of the Slaughter. Así que veamos unos cuantos ejemplos suponiendo que nuestro personaje tiene un máximo de 120 de Rage. Nuestra habilidad a nivel 1 sacrificaría un total de 24 de Rage. No me queda claro si se basa en el Rage actual o el máximo, pero supongamos que es el 20% del máximo. Eso otorgaría 120% more damage y más 12 del radius. Esto con la habilidad de nivel 1, aún no tenemos conocimiento si esos valores irán en aumento con el nivel de la gema o con algún encantamiento, que es lo más probable. Al tener nuestro Rage al máximo tendríamos 120% de Damage Over Time Multiplier para Bleeding si usamos Rigwald's Command. Bear's Girdle nos otorgaría hasta un 72% de Global Physical Damage. Rage Support nos daría de 87 a 157 de daño físico flat en nivel 20. Y los bonus mismos del Rage serían 120% Attack Damage, 60% Attack Speed y 24% de Movement Speed, los cuales podríamos triplicar con Rite of Ruin a costo de 12% de Life Degen. Estoy seguro de que la habilidad por sí sola tendrá suficiente daño, pero también creo que en combinación de Bleed o Impale podrías crear una build excelente. Obviamente para que esto funcione tendremos que mantener nuestro Rage al máximo, y para eso tenemos básicamente dos opciones. La primera es no dejar de atacar, de esta manera generaremos Rage de manera permanente. Rage Support sería de gran ayuda, pero debido a que cada vez que utilicemos la habilidad sacrificaremos un porcentaje de nuestro Rage, probablemente sea un poco difícil mantenerlo a tope. Así que como segunda opción tenemos Chainbreaker, que con el setup adecuado podríamos regenerar y mantener nuestro Rage a tope la mayor parte del tiempo. Las ascendencias más obvias para esta habilidad son Berserker y Gladiator, aunque no dudo que funcione muy bien en Slayer o Champion, o hasta en una Dead Eye con Raptor. Creo que Crimson Dance sería muy buena junto a esta habilidad, ya que golpea muy rápido y ralentiza a los enemigos, pero también hay que ver cómo funciona con Impale, por las mismas razones. No hay que olvidar que es una habilidad melee, por lo cual Ruthless debería funcionar. No sé cómo vaya a ser la interacción, muy probablemente todos los golpes de cada tercer Bladestorm sean Ruthless Blows, algo similar a skills con Multistrike. Sea cual sea su funcionamiento, creo que será extremadamente fuerte con este skill. Y por último, Berserk, el hechizo, nos otorgaría un buff masivo. Si llegase a funcionar en combinación de Ruthless, podría ser algo muy poderoso. Y bueno, estas son solo algunas ideas. En lo personal me agrada la combinación con Bleeding, pero creo que con Impale va a ser muy fuerte. Además, al ser una skill que no tenemos que spamear, podemos usar otra skill distinta mientras esa está en uso. Pero bueno, si se te ocurre alguna otra interacción, haznosla saber en los comentarios. Considera suscribirte si te gusta mi contenido y nos vemos en el próximo video.